Y estamos de vuelta en nuestro segmento de la entrevista y aquí en Ecomundo tenemos que dar seguimiento a lo que está sucediendo en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, y es que la presidenta Delcy Rodríguez hace un tiempo ordenó que esta cárcel iba a ser convertida, transformada en un centro social, y el 4 de junio, según fuentes, en lugar de que este lugar fuese cerrado, se trasladaron a los presos a otros centros de detención, y aquí, como lo pasamos en una nota, los familiares mostraron esa preocupación, ya que algunas de esas cárceles, esos centros de detención estaban alejados. Y para darle un poco más de profundidad a este asunto vamos a hacer conexión con Víctor Maldonado, analista y consultor político. Bienvenido a Ecomundo. Muchísimas gracias, saludos a ti y a toda tu audiencia. Coméntenos un poco sobre esta realidad del centro del helicoide en Venezuela. Hace poco el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que esta infame prisión había sido cerrada, pero esto fue así en realidad. Mira, yo creo que gracias al tema que tú planteaste, yo acabo de poner en mis redes sociales que el régimen debe pasar de la simulación a la acción. Y en donde cabe mejor esta exigencia es precisamente en el caso del helicoide. El helicoide no ha sido cerrado definitivamente y se mantiene allí como una amenaza latente a todos aquellos que quieran practicar sus libertades ciudadanas. Lo que sí ha ocurrido dentro de la lógica del régimen es el traslado sin aviso, sin resguardo, sin que los tribunales puedan decir el traslado de todos los que estaban allí o de buena parte de ellos a cárceles que en sí mismas violan los derechos humanos y la dignidad de las personas. Son cárceles lejanas, son cárceles que ponen en apuro a las familias. En fin, o sea, lo que quiero decir es que esta es otra forma de represión, una represión latente que avisa que, cuidado, seguimos aquí, podemos seguir reprimiendo, esta cárcel no está cerrada y tú puedes volver a ser uno de sus inquilinos. Y si me toca aparentar que esto lo cerramos, te voy a colocar en una cárcel que puede estar a 300, 400, 500, 200 kilómetros de donde están tus familiares. Es público y notorio que para que coma un preso político los familiares tienen que llevarle la comida y por lo tanto los está exponiendo a la distancia, a la soledad, al hambre, a situaciones insalubres y a condiciones de peligro, porque un preso político no tiene por qué estar con presos comunes y condiciones más peligrosas. De tal manera que tú tienes razón, no han cerrado nada, siguen simulando, aparentan frente al gobierno de Estados Unidos que están acatando, les cuesta acatar y despojarse del poder que todavía les queda, que es el poder de la represión, de la intimidación, de la extorsión, y no quieren quedarse sin su monumento a la represión, a la arbitrariedad y a la impunidad que significa el helicoide. El helicoide es un lugar tenebroso, es un lugar oscuro, es un lugar que no puedes transformarlo en un parque. Entonces es algo que hay que destruir y que hay que sacar del panorama y del paisaje de la ciudad de Caracas. Porque transformar eso donde ha habido tanto sufrimiento, tanta muerte, tanta soledad, tanta angustia, en un parque infantil no es otra cosa o no es otro intento que reivindicar que lo malo se vuelve bueno, ¿okay? Que lo perverso puede terminar siendo virtuoso. Y yo en lo particular no estoy de acuerdo. Ahora usted mencionó un término muy interesante, un monumento a la represión, y es que tengo entendido también que el helicoide no fue siempre lo que se dice que es hoy en día, tenía en sus planes ser otra cosa, quizás algo comercial. Hablemos un poco sobre estos orígenes del helicoide y en qué momento quizás se desvirtuó este propósito. Bueno, el helicoide es una obra inconclusa de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez que ocurrió entre el 52 y el 58, poco más, poco menos. Y era una expresión de su forma de relacionarse con el país, que era a través de la construcción. Ese fue el gobierno que trajo a las ciudades los grandes bloques de apartamentos. Ese fue el régimen que en 6 meses pudo colocar el Hotel Humboldt en el pico del Ávila. Y bueno, agarró un peñasco
y diseñó que allí estuviese efectivamente, que para la época iba a ser un centro comercial espectacular, que iba a colocar a Venezuela o iba a reafirmar a Venezuela a la cabeza del desarrollo urbanístico del país. Pero, ¿qué ocurrió? Fue inconcluso, la democracia que vino después lo repudió, no se hizo nada consistente con eso y cuando llegó Chávez lo transformó en esto tan tenebroso, en la sede de la policía política más cruel, más inhumana y más violadora de los derechos humanos, en un condominio con la Policía Nacional Bolivariana y en un centro de reclusión en donde no hay, no ha habido y no puede haber justicia alguna. De tal manera que, insisto, más allá de lo que eso significó para mediados del siglo XX, lo que aquí y ahora representa es la violación de los derechos humanos, es la conculcación de la dignidad de las personas, es la persecución política y es además una evidencia que no se puede ocultar de que el régimen que inauguró Hugo Chávez, que pasó por Nicolás Maduro y que ahora encabeza Delcy Rodríguez, es un régimen que no tiene vínculo ni contacto con la humanidad, que es profundamente inhumano. Porque si ellos tuvieran algún tipo de contrición, efectivamente hubiesen cerrado la helicoide, pero sobre todo liberado a todos los presos políticos y sobre todo eliminadas las restricciones que tienen muchos dirigentes políticos que están en su casa o que tienen algunas cláusulas que permiten o limitan su movilización. Permitirían el regreso de los venezolanos que por razones políticas tuvieron que irse del país. Normalizarían la justicia, eliminarían las policías políticas y por supuesto no permitirían que cualquier autoridad se sienta con el derecho de tener sus propios presos. Los presos de autoridad, los presos de poder, que también son presos políticos, pero sin causa política, simplemente porque un gobernador, un alcalde, un presidente de un instituto autónomo se enemistó contigo y te puso preso. Así, pues la lógica del malandro, el que es la que impera en Venezuela. Y eso no se puede ni tolerar ni permitir y por lo tanto nos corresponde a nosotros denunciar. Aquí hay algo que contrastar y es que este nuevo gobierno está realizando cambios o ya realizó cambios importantes, por ejemplo, aunque hayan sido efectivos o no, son cambios que han anunciado, ejemplo, la ley de amnistía, reformas económicas para ellos potenciar este comercio, abrir su ventana a empresas mixtas. Pero, aunque han liberado algunos presos políticos, todavía mantienen algunas cifras y se rehúsan o no lo han hecho oficial, no han cerrado este lugar. ¿Por qué? Y también quiero mencionar que hace poco, aquí en Ecomundo, pasamos una nota de un preso político que tenía unos 70 años. Cuando él regresa a su casa tenía artículos de los policías que lo habían detenido. ¿Qué gana el régimen? ¿Qué gana el gobierno actual en mantener a presos como este señor, que ya tienen una edad avanzada, bajo su poder, por así comentarlo? Mira, la exhibición de la crueldad es en sí mismo represión. O sea, cuando tú agarras a un anciano y lo pones preso, tú le envías a la sociedad un mensaje muy claro. Aquí no importa quién sea, ni qué edad tenga, ni cuán vulnerable sea, si me da la gana, lo meto preso y que conste para que todos los demás se inhiban de hacer lo que hizo el viejito. Es así, es un mensaje a la sociedad de que se usa la fuerza y se usa indiscriminadamente. Y por lo tanto, por supuesto, esto ha generado tanta acumulación de indignación y por eso es que nadie se compadeció y nadie se condolió por la suerte que tuvo Nicolás Maduro. Ahora, todo lo bueno que nosotros vemos desde el 3 de enero le ha sido arrebatado por la vía de la fuerza a un régimen que no quiere cambiar. Y por lo tanto, todo lo bueno que estamos viendo corresponde a la agenda de transformación y cambio, de estabilización y luego democratización, el que está llevando adelante el presidente Trump y su gobierno. Entonces, claro que hemos visto cambios. Lo primero que les exigieron para llevar adelante la parte de estabilización es, mira, aquí tienes que empezar a producir el país y por lo tanto la industria petrolera debe tener otras reglas y condiciones, igual que la industria minera. Hay que resolver el problema eléctrico. Entonces ellos simplemente
son los que están llevando adelante la agenda estratégica y La agenda Delcy es económica una, quizás. sí, estratégica económica, social, política, toda, porque la liberación de los presos políticos no fue que se levantó Delcy el 4 de enero, reformada y transformada en lo que dice ser hoy. Es simplemente porque fue una exigencia de Estados Unidos. Que exigencias frente a las cuales Delcy se resiste, argumentando tal vez que si hace todo lo que le dicen a la velocidad que se lo están exigiendo, pues ella se va a caer en el marco de las contradicciones de un régimen en el que radicales y militares no están especialmente contentos con esto que está ocurriendo, y en donde la palabra traición percola a lo largo y a lo ancho del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el sostén político del régimen y los cuadros militares. Entonces, lo cierto es que, por eso digo que ella tiene que pasar de la simulación a la acción. Hay una agenda que ella lleva adelante con el freno de mano puesto. Creo que hay muchísimas cosas por hacer. Creo que ella ha privilegiado satisfacer las exigencias económicas, petróleo, minería y más o menos control del territorio, pero está muy retrasada en temas de reestructuración y de ingeniería de los sistemas de seguridad. Yo no entiendo por qué todavía está Diosdado al frente del Ministerio de Relaciones Interiores y mucho menos entiendo que si él está allí, no ha iniciado la ingeniería de todas las policías políticas. Venezuela no puede tener policías políticas, no debe tener, ¿para qué? Entonces hay que eliminar a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, hay que eliminar los cuadros tácticos de la Policía Nacional Bolivariana, hay que eliminar el Servicio Bolivariano de Inteligencia, o sea, hay que eliminarlas todas, porque ellas son el espacio social y político desde donde se ejecuta la tortura, la represión, la violación de los derechos humanos, etcétera. Hay que liberar a los presos militares que los han venido liberando, pero hay que superar esta etapa de ejecución por goteo, porque el país no se lo merece, porque probablemente esa no sea parte de la agenda de Estados Unidos y porque todo el mundo tiene la expectativa de que se normalice el país cuanto antes. Y no hay normalización si hay presos políticos, si las policías políticas siguen vigentes, si la Policía Nacional Bolivariana sigue siendo un instrumento de extorsión de segundo plano a la población en lugar de cuidarla, si por lo tanto hay una condición o una percepción subjetiva de inseguridad altísima, si sigue la corrupción, si no hay rendición de cuentas. En fin, yo creo que hay un larguísimo camino por recorrer que no nos podemos dar por satisfechos por lo que está ocurriendo, que efectivamente lo que está ocurriendo es mejor que lo que había, pero que hay que darle más sentido de sistema y por lo tanto más capacidades al ciudadano para que entienda lo que está ocurriendo y empiece a sentirse mejor por lo que está ocurriendo. Y con este contraste queremos darle las gracias desde Escomundo por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias.